Bendiciones hermanos, estamos aquí para compartir el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos de 27 a 33. Gloria a ti, Señor. Jesús salió con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Y Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús les dijo con firmeza que no conversen sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley. Sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos, y entonces reprendió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, en el Evangelio de hoy vemos este momento de Jesús con sus discípulos, como mientras ellos se iban a estos pueblos allá, en Cesarea de Filipo, y era un camino bastante largo, y aún así ellos siempre hablaban, conversaban, el maestro les iba enseñando. Llega este punto en el que les pregunta: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dicen los pueblos de aquí? Y aquellos le dicen, algunos dicen que quizás eres Juan Bautista, otros que eres Elías, que eres un profeta. Pero no es hasta que el mismo Pedro va y le dice: tú eres el Mesías. Vemos como en otros evangelios dicen que ahí el Señor felicitó y le dijo: bendito seas, porque esto no te lo ha revelado nadie más sino que el mismo Dios. ¿Por qué? Porque esa era la fe que él proclamó. Quizás muchos pensaban que quizás solamente Jesús era un profeta, que era un personaje quizás como Elías o Juan Bautista. Pero no, el mismo Pedro lo reconoció como el Mesías. El Mesías era aquel que esperaba al pueblo de Israel para que los libre, para que los ayude, para que les devuelva esa paz al pueblo de Israel. Pero es aquí donde el mismo Jesús les cambia esta perspectiva y les quiere decir que Él es el Mesías, pero no de la manera que ellos quieren, no como Pedro pensaba. Vemos que Él mismo les dice: Él, aún siendo ese Mesías, Él iba a tener que sufrir, iba a ser rechazado, lo iban a condenar, lo iban a matar, pero que aún así Él iba a resucitar a los 3 días. Y es aquí donde se rompe esa ilusión que, así como Pedro, muchos en ese pueblo de Israel tenían también sobre ese Mesías. ¿Qué habrán pensado los demás discípulos? ¿Qué habrán pensado la gente que lo habrá escuchado en aquel entonces? Pero es aquí donde muchos pensaban que ese Mesías que iba a venir los liberaría, en ese caso de la opresión de los romanos que los tenían oprimido a ese pueblo. Pensaban que les iba a devolver la gloria a su nación, que iban a reinar. Pero no, Jesús no vino con esas intenciones. Y es por eso que cuando Él llegó lo que quería era salvar, era liberar, pero no de la opresión romana, sino de la opresión de los pecados que todos cargaban. Porque en aquel entonces el pecado estaba bastante arraigado en toda la nación y también entre todos los demás pueblos. Y a eso era que había venido Jesús. Por eso es que Él fue condenado a muerte. Por eso Él sufrió, fue ejecutado en esa cruz, fue colgado y murió allí. Porque a eso fue lo que Él vino. Él no vino a liberar solamente con quizás con sus ángeles, con sus servidores, de manera celestial, y los iba a matar a los que los gobernaban, a que los oprimían, al pueblo de Israel. No, Él mismo iba a hacer ese sacrificio. Él mismo iba a padecer, a ser humillado, a sufrir en esa cruz, y todo para que así puedan salvarse por nuestros pecados. Él padeció, Él fue azotado, lo coronaron de espinas, cargó con esa cruz pesadísima y fue ejecutado allí. Todo lo que sufrió fue para poder salvarnos, porque esa es la verdadera libertad que Él nos trajo. Esa libertad de poder renunciar a nuestros pecados, y por su sangre es que hemos sido sanados. Por la sangre de Jesús hemos sido liberados, y con esa misma sangre Él pagó por nosotros, pagó por nuestros pecados. Nosotros merecíamos la muerte, irnos directo al infierno, pero gracias a su infinita misericordia Jesús permitió que pueda, a través de su muerte y su resurrección,
que nosotros podamos ir al reino con Él. Y es aquí donde también muchos discípulos, como en este caso quizás Pedro, o mucha gente, como el pueblo de Israel, los judíos, ellos no creían eso. Y por eso se decepcionaron, como en este caso Pedro. Y es ahí donde quizás le dice, pero tú no puedes hacer eso, si tú eres el Mesías, no puedes hacerlo así, tienes que llegar y sanar, tienes que demostrar tu gloria, tu poder. Y entonces donde mismo Jesús lo calla, le dice, apártate y ve detrás de mí, Satanás. Esas pocas veces en las que él mismo habla con esa autoridad y le dice, no. ¿Por qué? Porque lo que él quería era cumplir incluso con el plan de Dios Padre. Porque Jesús incluso vimos que él en su momento tuvo miedo. Incluso cuando estaba en el huerto de Getsemaní, él lloró, sufría, porque sabía que lo que iba a venir para él no era nada fácil. Y a pesar de que le iba a doler, iba a padecer bastante, él no le importó y dejó de lado lo que él quería porque quiso cumplir en primero la voluntad del Padre. Y fue así como pudo salvarnos a todos. Y así rompió también la ilusión de muchos judíos, como en este caso a Pedro, que él mismo le decía, tú no puedes hacer eso, tú eres el Mesías, tú no puedes dejar que te humillen así. Pero no, Jesús vino y lo calló, le dijo, apártate y ponte detrás de mí, Satanás. De esas pocas veces en las que Jesús reprende con esa autoridad a uno de sus discípulos, al mismo Pedro, aquel a quien primero había felicitado, pero ahora lo reprende. ¿Por qué? Para que pueda aprender y de una vez quitarse también esa mentalidad como el mismo Satanás. Tener ambiciones de los hombres en lugar de lo que quiere Dios. Porque él mismo, Jesús, tuvo que cumplir la voluntad de Dios Padre. A pesar de que iba a padecer terriblemente, él aceptó eso. Y eso nos quiso dejar a nosotros hasta hoy en día. Así que hermanos, que nosotros también no sepamos este ejemplo, sepamos también entender y aceptar cuando es la voluntad de Dios y dejar quizá nuestros propios deseos, nuestras propias ambiciones, las propias cosas que nos apañan el día a día, porque al final el mismo Jesús tuvo que hacer eso, y cuanto más nosotros que lo seguimos. Así que hermanos, que esto en reflexión nos acompañe y nos ayude a poder entender. Y si quieren aprender más de la palabra, pueden acompañarnos todos los sábados de 4 a 6 en el Salón Parroquial Daniel Comboni, el grupo de oración Cristo Amigo. Y también para los niños tenemos Cristo Amigo Kids todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Allí los esperamos, hermanos. Que esta palabra nos bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan un bendecido día, hermanos.